Corrillos Televisión presenta. Yo opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo opino. Dirige Juvenal Bolívar. Buenos días, de vuelta a Yo Opino con temas de actualidad, con temas que tienen gran trascendencia para todos nuestros televidentes. Hace más de 6 meses estuvimos aquí hablando acerca de la reforma pensional. Recordemos que yo soy especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, en riesgos laborales, seguridad en el trabajo y derecho contractual, para los que al final, después de esta intervención, deseen comunicarse conmigo con mucho gusto. Y hablábamos muy someramente de lo que se venía con esa reforma pensional, y hay mucha gente que me está preguntando de tantas cosas con esa reforma pensional, ya en el paso del tiempo se ha madurado un poco en lo que se viene con esta reforma pensional, a pesar de que tiene, si no estoy mal, unas 14 demandas o más de inconstitucionalidad. Y escuchaba ayer al presidente de la Corte Constitucional manifestando que ya estaba la ponencia acerca del estudio de esa inconstitucionalidad de esa reforma pensional. Sin embargo, pues lo más cierto es que hasta el momento es que esta reforma pensional sí o sí va a entrar el 1 de julio del 2025. Eso es lo que hay hasta el momento. Y yo quería traer a colación que desde hace 30 años no se hacía una reforma pensional. No olvidemos que actualmente la ley que nos cobija es la Ley 100 de 1993, una ley que entró en vigencia el 1 de abril de 1994 en casi todo el territorio nacional, con algunas excepciones. Esta ley lo que hizo fue recoger todos unos subsistemas, cajas, institutos de previsión, y ensamblarlos, por así decirlo, en un solo sistema ordinario, que era el sistema, la Ley 100 de 1993, obviamente con algunos regímenes especiales, como es el régimen del magisterio, como el de las fuerzas militares y el de la presidencia de la República. Pero bueno, el día de hoy vamos a ya hablar de temas específicos de qué nos trae esta reforma pensional. Para empezar, hace más o menos un mes estaba muy en boga el tema de que la gente estaba preocupada, insistiendo en lo que tenían que escoger una ACAE. Y más de uno me preguntó: abogado, ¿y qué es ACAE? Entonces ya me tocó decirles que ya no se llamarán a partir del 1 de julio del 2025 las administradoras de fondo de pensión, o sea, las privadas, sino administradoras del componente complementario de ahorro individual, así se llama CAI. ¿Y por qué necesitaban que cada uno escogiera si tenía más de 2.3 salarios mínimos como cotización? Porque con este sistema, con este nuevo sistema, pues se va en el régimen, en el pilar contributivo, se va a tener que los 2.3 salarios mínimos que cotiza una persona van a ir a Colpensiones. El excedente va a ir a esa CAI, ¿sí? O sea, a ese fondo privado. Entonces la gente que no estaba bajo la transición, y ahorita ya le voy a decir cómo es que usted entra en la transición con esta reforma pensional, pues le tocaba sí o sí, si gana más de 2.3 salarios mínimos o cotiza sobre 2.3 salarios mínimos, pues debía escoger una CAI, la que usted digamos, a su gusto, o si no el mismo sistema, por un medio digamos, de escogencia electrónica, pues le escogía usted su fondo de pensión privado. Bueno, pero ¿cuál es la manera en que usted puede entrar en la transición con esta reforma pensional? La ley establece que para aquellas personas, mujeres, que tengan más de 750 semanas, cotizar 750 o más de 750 semanas,
pues entrarán en la transición. Y lo mismo los hombres, 900 semanas, ¿sí? o más, también entrarán en la transición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sencillamente se le va a seguir a estas personas aplicando la ley actual vigente, que es la ley 100 de 1993, con la reforma de la 797 del 2003. Entonces ahorita hay mucha gente que está intentando arreglar su historia laboral. No olvidemos que la historia laboral es fundamental, es la que digamos, es la que nos muestra cómo ha sido su vida, su recorrido a nivel de cotizaciones al sistema pensional, y por eso es que yo siempre le digo a mis clientes, en mis intervenciones, en mis redes sociales también les digo a todas las personas que por favor deben estar haciendo un ejercicio muy acucioso de estar permanentemente revisando su historia laboral. Tristemente somos así, la cultura hispanoamericana, somos muy dados a dejar todo para lo último, y ya cuando ya estamos en ese trámite de la pensión o a muy pocos años, pues ahí sí nos acordamos de que trabajamos en tal empresa, en tal entidad, y bueno, si es una entidad pública, ¿sí? O si es una empresa privada grande, es una multinacional, pues más seguro es que va a seguir activa. Pero si son empresas pymes, normalmente son empresas que muchas se han terminado y usted ya no podrá hacer nada para recuperar esas semanas. Entonces esas semanas le queda muy difícil recuperarlas para poder acceder a este régimen de transición. ¿Qué le da este régimen de transición? Pues sencillamente que usted puede acceder a las condiciones que tenemos actualmente en la ley 193 y con la reforma que está actualmente, pues obviamente la reforma de la 797-2003. Bueno, hay una cosa que fue muy en boga hace mucho, desde el año 2008, que fue que se encontró que los fondos de pensión no le habían dado una información muy clara y específica a todos los clientes, a todos los nuevos afiliados, y los hacían trasladar del régimen de prima media, caja de previsión, instituto de seguros sociales, colpensiones y todo lo demás. Y obviamente se presentan muchas demandas de ineficacia de traslado y se ganaban. Ahorita pues obviamente me estoy adelantando, pero vale la pena informarlo, que pues la misma ley 2381 del 2024, que es la que estamos hablando el día de hoy, incluye un artículo, que es el artículo 76, ya estoy hablando de cosas puntuales que trae esta reforma. Este artículo permite que las personas pueden acudir primero a su fondo privado, hacer la doble asesoría, y después que le hayan aceptado ese traslado a Colpensiones, pues va a Colpensiones también y hace lo mismo, le hacen la doble asesoría y ya estará en el régimen de prima media con prestación definida, en este momento administrado por Colpensiones. Bueno, como ya se lo decía, ¿qué cosas trae esta reforma pensional? ¿Qué cosas novedosas? Bueno, en la ley actual, la ley 100 de 1993, los dos sistemas, dos regímenes, el de prima media y el de ahorro individual con solidaridad, digamos que compiten. Entonces siempre estuvo esa lucha en que Colpensión era quien tenía los pensionados, pero no le entraba mucho dinero. En cambio, los fondos privados es a quienes le entra el dinero, pero no tiene todos los pensionados que tiene Colpensiones. Entonces, digamos que esa pugna, esa lucha entre los regímenes privado y de prima media, que es el público, pues para la intención de los legisladores, pues se tenía que terminar. Y fue así como con esta reforma se logró que los sistemas, o los regímenes más bien, se complementaran. ¿De qué manera? Pues se decidió que a partir con esta reforma de la ley de la 2381 del 2024, a partir del 1 de julio del 2000,
25, pues toda persona que no quede en la transición, que le va a aplicar esta ley, esta nueva ley, pues tendrá que, si cotiza, tiene ingresos superiores a los 2.3 salarios mínimos, pues tendrá que cotizar los 2.3 primeros a Colpensiones, y sí o sí el excedente tiene que cotizarlo a los fondos privados. Entonces, hago una observación, aprovechando y para no salirnos del tema. Para mí es una desventaja para aquellas personas que por condiciones económicas tienen una muy buena cotización, porque sencillamente la tasa de retorno, la tasa de reemplazo o el método como se calcula la pensión en el régimen de prima media es mucho mejor que en el RAIS. Entonces una persona de esas sencillamente pues si 7.7 salarios mínimos le van a ser trasladados al RAIS, a la ACAI, pues va a recibir, se le va a afectar su pensión. Esa es una observación que yo he notado en esta nueva reforma, que le va a, digamos, a perjudicar a aquellas personas que tengan una muy buen ingreso base de cotización. No podemos olvidar que la ley permite hasta 25 salarios mínimos cotizar, y hay personas que por declaración de renta lo tienen que hacer. Bueno, continuando con el tema, esta ley ¿qué hace? ¿Qué trae? Bueno, dice que beneficios y desafíos es garantizar una mayor cobertura, ¿sí? Hay digamos que poblaciones muy excluidas del sistema, de la oportunidad que tengan de pensionarse. Por ejemplo, el tema del sector rural, las mujeres, ¿sí? Personas que trabajan en la informalidad. Y quiero hacer hincapié también en las mujeres, porque ahorita ya les voy a decir los beneficios que va a traer que esta ley. Entre tantas cosas, de los beneficios que yo noto, es un beneficio muy grande para la mujer. No podemos olvidar que la mujer pues le ha tocado desempeñar muchos roles al mismo tiempo, y le ha tocado postergar muchos ejercicios en su vida profesional, o desarrollarse profesionalmente, porque pues con todo, ser mamá, ser esposa, ser trabajadora, ser incluso estudiante. Yo cuando estudiaba, yo decía mis respetos con las mujeres, porque desempeñar tantos roles y cumplir, hombre, me les quito el sombrero. Entonces dice, el objetivo, garantizar mayor cobertura y sostenibilidad del sistema pensional. Otra, también plantea desafíos especialmente para aquellos que están cerca de cumplir los requisitos de jubilación bajo el sistema anterior. La transición será crucial para asegurar que los trabajadores comprendan sus derechos y opciones. Bueno, obviamente, como ya les decía, con esta ley lo que se busca es elevar, respetar derechos adquiridos, y se entiende que derechos adquiridos son para aquellas personas que ya tienen 750 semanas, como ya lo decía, mujeres, y 900 hombres. Y obviamente, si usted ya tiene este recorrido, ya tiene estas cotizaciones, pues usted ya tiene un derecho adquirido, o sea, usted ya tiene una expectativa más grande si a usted le sirve más esta ley, pues, y le es lesiva esta nueva ley actual, y le es lesiva la reforma pensional, pues sencillamente si usted entra en la transición, y se le tiene que reconocer en su momento la pensión conforme a la ley actual, que es la ley 100 del 93, con la reforma de la 797 del 2003. Bueno, se hace una cotización obligatoria a todos los trabajadores independientes. Bueno, eso está ya normado, pero digamos que se hace más hincapié. La base de cotización se va a hacer en función del ingreso, cotización por día o semanas. Esto es un tema muy neurálgico, porque hay mucha informalidad a veces laboral, o se necesita contratar constantemente. Llegan a mi oficina a consultarme, abogado, ¿yo cómo hago con esta persona? Me va a trabajar el fin de semana. Y yo le dije, pero es que usted en un minuto, en una hora le puede pasar un suceso a esa persona, se puede enfermar, o es un tema laboral, pues también, por eso tiene que estar cubierto. Los accidentes pasan en cualquier momento, por eso se llaman previsionales, porque usted prevé una situación que se puede presentar. Bueno,
Antes de ir al break, quiero hacer algo para no dejar pasar este espacio, este segmento que estoy hablando. Es que a partir del 1 de julio del 2025, los que son contratistas, se va a obligar a que la entidad, a la entidad contratante le va a hacer la retención de lo que corresponde al aporte de la seguridad social, y va a pagar directamente la entidad por ese contratista que está trabajando. Esa es una de las tantas reformas. Bueno, vamos a dejar acá, vamos a ir a unos pequeños comerciales y ya continuamos con la reforma pensional a 2381 del 2024. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. En un mundo donde la determinación y la pasión pueden cambiar todo, existen mujeres que se destacan por su liderazgo, innovación y compromiso con la sociedad. Es por eso que lanzamos las Superpoderosas 2025, un concurso que busca reconocer y celebrar los logros de mujeres exitosas de Santander y el Magdalena Medio. Si eres una mujer que ha hecho la diferencia en tu comunidad, o si conoces a alguien que lo haya hecho, esta es tu oportunidad. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 22 de febrero. Un jurado experto evaluará las postulaciones y seleccionará a las finalistas. Las evaluaciones se llevarán a cabo del 23 de febrero al 15 de marzo. Y finalmente, el 27 de marzo, se llevará a cabo la gala de premiación en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre, de Barranca Bermeja. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este evento emocionante. Postula, comparte con tus amigas y únete a nosotros para celebrar la excelencia femenina. Las Superpoderosas 2025, un evento de Corrillos, Río Grande, Fundación FOEP, Excelentia Focus Group y Valdivisión. Solamés, una compañía de asesoría integral para el desarrollo sostenible. Conoce a Solamés, una empresa líder en el mercado del litigio ambiental. Somos una empresa especializada en temas ambientales que brinda servicios y productos con resultados de excelente calidad. Contamos con 17 años de experiencia en el mercado y con un equipo multidisciplinario de expertos para brindar un trabajo integral y dejar siempre a nuestros clientes enteramente satisfechos. Nuestra amplia experiencia, capacidad técnica, humana y estratégica nos permite desempeñarnos en áreas de trabajo con eficiencia. Si requieres un servicio en cualquiera de las áreas mencionadas, estás en el lugar indicado. Contáctanos a los números que aparecen en pantalla o visítanos en nuestra página web www.solames.co o en nuestras redes sociales y amplía la información de nuestro portafolio. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21 número 14 a 10 Barrio Girardot, Bucaramanga. Alpingo SAS. Somos una empresa colombiana con 15 años de experiencia prestando servicios jurídicos y ambientales para todo el país y el exterior. Contamos con un equipo de trabajo integrado por profesionales del derecho y de múltiples disciplinas que se requieren para el abordaje de los temas ambientales, con los más altos estándares de profesionalismo y calidad humana, siempre comprometidos y prestos a brindar un apoyo real y efectivo, acorde con las necesidades de nuestros clientes. Asesoramos a empresas públicas y privadas de todos los órdenes, en sectores como el minero energético, urbanismo, movilidad y obras públicas. Atendemos toda clase de situaciones con miras a asesorar y representarlos en actuaciones administrativas y judiciales como acciones de cumplimiento, nulidades, licencias ambientales, procesos sancionatorios, investigaciones penales, peritajes ambientales, entre otros. Contáctenos al 313-810-3994 para conocer más de nuestros servicios.
Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. De vuelta en Yo Opino, y nos habíamos quedado con algo fundamental que era el tema de los contratistas. Es un tema muy coyuntural porque sencillamente la gente está viéndose muy afectada actualmente porque ya están muchas personas que están solicitando su pensión y ven con mucha tristeza cómo les faltan semanas, porque sencillamente las entidades muchas veces, que si eran entidades públicas, no les exigían a aquellos contratistas que tenían que, pero hace muchos años, ¿sí? Estamos hablando de hace 25 años, por ejemplo, que no les exigían a los contratistas que tenían que presentar el soporte que habían pagado la seguridad social. Y entonces digamos que es un autosaboteo que se hace uno mientras uno es joven y no piensa que va a llegar a la adultez, va a llegar a la vejez y va a necesitar de esa pensión y le faltan semanas y después viene el corre-corre, sin olvidar también que también a más semanas, pues mejor en el tema de colpensiones, pues mejor va a ser pues la mesada pensional que le va a ser reconocida. Aquí tenemos unos datos estadísticos que yo creo, televidentes, es necesario que ustedes conozcan. Bueno, ya sabemos que tenemos aproximadamente más de 52 millones de habitantes, que en edad activa tenemos 55% son hombres y 45 mujeres, pero que tristemente solo 10.2 millones cotizan al sistema pensional. Eso es muy, muy preocupante. Y que mientras el 14.7 millones de personas carecen de protección para su vejez. Imagínense, 14.7 millones de personas. Hay un tema que es triste decirlo, pero que Colombia ocupa a nivel de Latam o América Latina el segundo puesto en el tema de desigualdad social en la vejez. Ese es un tema que digamos tocó mucho a los legisladores para esta reforma pensional, en el sentido de que se tenía que preocuparse por esa población en vejez, que ya obviamente es la realidad. No se tiene la fuerza, están enfermos y ya no están laboralmente activos, y pues obviamente en ese momento se necesita que se tenga un ingreso constante a través de una renta vitalicia, de una pensión, una mesada pensional, para poder tener su mínimo vital, como constitucionalmente se llama. Esto es importante y hay que decirlo. Colpensiones administra 1.688.549 pensionados. Como ya les decía, Colpensiones actualmente tiene los pensionados, pero los grandes aportantes los tienen en su gran mayoría de los fondos privados. Y en el último mes, 12.000, estamos hablando de datos que fueron aproximadamente de septiembre del 2024, recibieron su pensión. En el país solo 1 de cada 4 personas alcanza la edad de retiro con pensión, y solo 1 de cada 8 mujeres logra pensionarse. Eso es preocupante. Bueno, obviamente, método actual, ¿cómo se calcula la pensión? Pues en el régimen de prima media se calcula, o los 10 años, los 10 últimos años, se promedia esos 10 años y más las semanas cotizadas, y ahí es lo que nos va a dar la tasa de reemplazo y la mesada pensional posteriormente. El nuevo método es un método dual. Este método considera un periodo de 29 años, 348 meses, pero excluye los 2 últimos años, de peores años de cotización. O sea, toma los 27 mejores años de cotización, pues obviamente por la condición más favorable al trabajador. Eso es un principio que, rige a la seguridad social en pensión, que es el principio de favorabilidad. Algo muy importante, que se va a hacer con esta reforma, que es un sistema unificado. Ya dijimos que, por ejemplo, ya se acaba esa competencia de los dos regímenes, privado y régimen de prima media, y lo que se buscó es que se complementaran. Se va a hacer un monitoreo constante, según dice la reforma,
el cual va a ser a cargo del Ejecutivo y al Congreso de la República a través de comisiones que ellos van a decidir. Obviamente se elimina la competencia entre los dos regímenes, un reequilibrio financiero y como ya lo decía, es un sistema unificado, un sistema único integral, así se llama la nueva reforma integral de protección a la vejez. Obviamente el reequilibrio financiero corrige el desequilibrio causado por los fondos privados que reciben la mayor parte de las cotizaciones pero no otorgan. Yo no querría entrar, no estoy tan de acuerdo como muchas personas que escuetamente dicen, no otorgan pensiones, no las otorgan conforme a la cotización que realicen. O sea, hay un desequilibrio, sí, en cuanto a las pensiones que entrega Colpensiones. Sin embargo, hay que decirlo, en una pregunta que yo le hago a un profesor de México, yo le digo que aquí hay un tema que se debe tener en cuenta, que es la baja tasa de natalidad, que eso nos va a traer problemas aquí a 20, 30 años, donde no van a haber las suficientemente personas en edad laboral o activo laboralmente, porque si nos vamos a un sistema público que es el que se tiende a que sea el que se fortalezca, pues recordemos que funciona de una manera piramidal, que es que los de arriba, los que están recibiendo ya su pensión, pues se van a alimentar de las personas que están abajo en la pirámide, que están laborando. Entonces, según los cálculos, es que por cada 10 pensionados va a haber un solo trabajador, así como vamos la tasa de natalidad que llevamos. Entonces es un tema para tener en cuenta. Y él me decía que hace 30, 40 años el sistema público era pues la maravilla y era lo que se iba a fortalecer, pero las condiciones económicas, las condiciones de natalidad han cambiado, incluso, y no solamente de natalidad, incluso de perspectivas de la vida. No olvidemos que hay muchos jóvenes que no les interesa hacer una cotización, les interesa es incluso el nomadismo laboral, que es que trabajan remotamente y viven en cualquier parte del mundo, no les interesa cotización, dicen, no, yo me gasto el dinero viajando, yo para qué iba a cotizar una pensión, no les interesa. Entonces hay esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces dices, se va a necesitar sí o sí, a pesar que mis pensamientos son de fortalecer un sistema público hoy en día con la realidad actual, palabras de ese profesor que yo tuve en ese momento de la OIT, se necesita que obviamente la intervención de un sistema público manejado por el Estado, pero también una parte que sea de ahorro del trabajador, porque no van a haber lo suficientemente fondos para pagar esas pensiones si seguimos así con esa baja tasa de natalidad, y que pues muchos jóvenes optan por no querer interesarse en tener tener esa previsión para la vejez. Tenemos aquí en esta nueva ley que tenemos un sistema solidario. El sistema solidario es para aquellas personas que no han cotizado o han cotizado hasta máximo 299 semanas y se le va a entregar 223.700 pesos. Digamos que con lo que se venía recibiendo sube 73.000 pesos. No quiero entrar en temas políticos, pero pues se le prometió a las personas que iban a recibir 500.000 pesos y eso tiene un impacto fiscal muy alto y eso no se tuvo en cuenta. Viene una cosa que se llama el sistema semicontributivo, que el sistema semicontributivo son aquellas personas que tienen 300 semanas y menos de 1.000 semanas y esas personas pues obviamente se va a acabar la devolución de saldos en los fondos privados y la indemnización sustitutiva en Colpensiones. A partir del 1 de julio del 2025, sí o sí toda persona que tiene esas menos de 1.000 semanas y ya está en edad pues, de recibir una pensión, pues lo que le va a hacer es que el Estado, como funciona con los BEPS, pues le va obligatoriamente a tener que estar en ese sistema semicontributivo y pues de acuerdo a lo que haya ahorrado, el Estado le va a entregar una renta mes a mes por lo que haya ahorrado. Eso le sube lo que ha ahorrado y le sube el Estado aproximadamente un 20%. Digamos que usted tiene 100 millones, le van a subir a 120 millones, pero bueno, no, yo creo que eso es muy
muy positivo, ¿no? Pongámosle que tenga 50 millones, le van a subir 5 por 2 días, 10 millones de pesos más, y con eso le van a entregar una renta mensual. Estoy haciendo un ejercicio matemático para que las personas entiendan. Ya viene el sistema contributivo, que es el que ya le decía, que es a través de 2.3 salarios mínimos, a Colpensiones, y el restante de los fondos privados, y el ahorro individual voluntario, que es aquellas personas que cotizan mucho más y pueden cotizar mucho más allá. Pues dice, voy a tener un ahorro individual voluntario para pues recibir una renta adicional. ¿Qué busca todos estos sistemas? Por ejemplo, para ser más específicos, el Pilar Solidario brinda cobertura a residentes mayores de 65 años, hombres y mujeres, y de 60 años y mujeres, así como personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema o pobreza o vulnerabilidad, y ya les decía lo que van a recibir, 223.800 pesos. Lo que ya les decía, lo del pilar semicontributivo, es que sí o sí ya se acaba. Las personas tienen sí o sí que dejar el dinero, pilar contributivo y pensiones integrales por vejez. Hay una cosa que no podía dejar de lado, es que también va a haber una pensión anticipada, que es para aquellas personas que tienen 65 años y no alcanzaron la transición. El Estado le va a entregar una pensión. Por ejemplo, si tiene 1000 semanas, pero no quedaron en la transición, o sea, sería posterior a la entrada en vigencia, completar las 1000 semanas y les serán entregada la pensión, pero mes a mes se les contarán los aportes que debió haber hecho por esas semanas que le faltaron. Le pongo un ejemplo: un hombre tiene 65 años, tiene 1000 semanas, con esta nueva ley le van a entregar la pensión, pero mes a mes le van a descontar de su pensión los aportes que debió haber hecho para sufragar esas 300 semanas, que aproximadamente son 6 años. Entonces, por esos 6 años tendrá que devolver el dinero que el Estado pues, le otorgó a través de esa mesada pensional anticipada. Pues, ¿qué se busca con eso? Pues sencillamente que la persona no quede digamos huérfana del sistema, que tenga un ingreso. Algo muy importante también con esta reforma, como ya les decía, que se tiene muy en cuenta la mujer. Como ya les decía, la mujer ha sido un poco tratada no equitativamente por todos los roles que tiene que cumplir. En este caso pues se logró que las mujeres, a partir de este año, se empieza a rebajar 25 semanas de pensión, y más o menos llegaríamos hasta el 2036, 2037, donde ya sí o sí las semanas exigibles para cada mujer serían 1000 semanas, pero es gradual. Repito, este año 25 semanas, el año entrante 25 semanas, y así sucesivamente hasta el año 2036, 2037 más o menos, ya quedará en firme la exigencia solo de 1000 semanas. Otra situación que hay que tener en cuenta es que para las mujeres, con esta ley también se les va a reconocer por cada hijo que tengan 50 semanas menos. Es decir, que si incluso una mujer no alcanza las 1000 semanas, pero tiene 2 hijos, se podría pensionar con 900 semanas con esta nueva ley. Pues a mí me parece que es importante, y es un reconocimiento por el tema de que, como ya lo he venido hablando ampliamente en esta mañana, en lo que estamos ventilando, que es esta nueva reforma pensional, pues a buena hora se le está reconociendo a las mujeres esa situación donde ha sido relegada por tanto tiempo a no poder acceder a una pensión, al tener que, incluso después de los 62 años,
tener que seguir trabajando para poder completar su edad de pensión porque no alcanza. Uno de hombre pues la tiene un poco más fácil con respecto a las mujeres, porque las mujeres son los que se encargan de la crianza, de cumplir tantos roles como ya les decía en esta mañana. Situaciones también para tener en cuenta. Vuelvo, le reitero, lo había dicho anteriormente, hace más de 6 meses, es que lo preocupante sí o sí es si queda el interrogante si Colpensiones estará preparado para recibir a toda esta cantidad de personas que se están trasladando. Lo digo ayer porque incluso hubo una situación que es que con ese artículo 76 que permite el traslado express, inicial en la norma decía pero que no estuvieran en edad de pensión, es decir, si yo ya tengo 62 años yo no podía solicitar el traslado, lo mismo una mujer también, 57, 60 años ya no podía solicitar el traslado, y eso se confirmó con el decreto 1225 del 2024, pero obviamente se le hicieron unas observaciones al gobierno que esto iba a tener problemas por el tema del principio de igualdad, y obviamente ya todas esas personas, incluso que ya tengan hombres de 65, mujeres de 60 años, lo digo porque ayer en mi despacho tuvimos una audiencia y ella ni sabía que había sido trasladada, ya había hecho el trámite, se lo habían negado inicialmente, pero ya estaba en Colpensiones. Entonces, que la pregunta queda, haciendo ya observaciones ya de lo que pueda pasar, ¿estará preparado Colpensiones para recibir a todas esas personas? Bueno, en palabras de Mauricio Olivera, que fue presidente de Colpensiones en el gobierno de Juan Manuel Santos, él decía: yo le pondría a esta reforma pensional que hubiera entrado en vigencia, y eso que siendo positivo, siendo muy dándole posibilidades de que así va a pasar hasta el 2026. Es justo porque es que se van a venir muchísimas personas de los regímenes privados al sistema público, a Colpensiones, entonces eso necesita una infraestructura, se necesita un personal muy capacitado. Aquí estamos hablando que estamos ante un tema de derechos, estamos ante un tema de reconocimiento a la seguridad social. Esa seguridad social que, valga la pena recordarlo, está en el artículo 48 de nuestra Constitución Nacional, y que obviamente pues sí está en cabeza del Estado, pero que pues con la ley 100 del 93 le permitió a los privados también ejercer estas funciones, administrar estos recursos que son de los afiliados. Ojo, son de los afiliados. Esto no le pertenece a ningún gobierno de turno ni al Estado, no, son de los afiliados. Uno entrega el dinero para que estas entidades se lo administren. Por tanto, pues obviamente ellos tienen la obligación de que ese trabajo tiene que ser con todo el profesionalismo del caso, tienen que realizar las labores de acompañamiento, de debida asesoría, de debida información y todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Pues que si bien es cierto, también hay un tema financiero de lado, ¿sí? También es necesario, y por eso se recordará con lo que inicié yo esta charla acerca de los traslados. Por eso fue que muchos traslados que se hicieron del régimen de prima media al régimen de ahorro individual pues se cayeron, porque sinceramente todos esos afiliados pudieron demostrar que en el momento de realizar esos traslados pues sencillamente esos fondos no le dieron toda la información. Bueno, hay que tener en cuenta, para aquellos que no sabían, es que tenemos 4 fondos actualmente del RAIS, ¿sí? Del régimen de ahorro individual con solidaridad, que es Colfondos, Escandia, Porvenir y Protección. Esos traslados que se hacen de esos dineros por virtud de ese artículo 76 que se hacen a Colpensiones, hay que tener claro, el artículo así lo dice, sin embargo, esos dineros serán administrados por los fondos privados. A mí me pareció un poco exótico, porque si lo trasladan
a usted le trasladan a Colpensiones, pues no tiene sentido que el fondo privado siga administrando sus recursos, porque sus recursos son del afiliado, cuando debería ser ya Colpensiones, pero bueno, así quedó la ley. O sea que el dinero lo sigue teniendo los fondos privados y será devuelto a Colpensiones para que le paguen a usted su pensión solo hasta el momento que haya ese reconocimiento. O sea que los fondos privados seguirán administrando esos recursos. Temas acerca de la reforma pensional hay muchísimos. Lo único, y ya para ir terminando, es que si usted cree que se le afecta esta nueva reforma pensional con las situaciones que yo le he hablado esta mañana, pues haga la corrección de su historia laboral. Hágalo porque con esta reforma, si usted tiene un buen ingreso o hace cotización, me centro en esta población, pues sí le es más beneficioso si usted está en Colpensiones o si puede hacer el traslado a Colpensiones. Le sirve mejor usted recibir una mesada pensional con la ley actual, con la ley 100 del 93 y con la reforma de la 797 del 2013. Bueno, por el día de hoy dejamos así, terminamos esta charla de la reforma pensional. Espero sea de gran ayuda para todos y no se olvide en Yo Opino, y si ese es su querer conectarse, no se olvide llamarnos 318-389-1413. Les habló José Genaro García Murillo. Dios los bendiga. Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.